Bienvenidos a tu programa Fe sin Escenarios, donde la fe va más allá del altar. Hoy estoy súper emocionada porque tengo conmigo una mujer de Dios. Hoy, cortando el listón, parte de cortar el listón de este programa, una mujer que es líder, una mujer que es pastora, comunicadora, escritora, y si seguiría mencionando cosas de ella, diría muchos más atributos que ella tiene. Mi admiración para ella por mucho tiempo, por la mujer de Dios que es, y una mujer que ha decidido decirle que sí al Señor y tal vez negándose a ella en muchas ocasiones. Con nosotros, la pastora Xiomari Veloz. Bienvenida a este espacio. Ay, Dios. Ay, no, todo eso, resúmanlo en sierva. Una sierva de Jesucristo. Que el Señor les bendiga. Gracias a ustedes por tomarnos en cuenta, por invitarnos, por ser parte también de todo lo que el Señor nos ha hecho, ¿verdad? Que caminemos en esta temporada, y por personas como usted, pastora, que se preocupa por saber qué hacemos cuando no hay escenario, cómo es nuestra fe probada, Yes. Cómo se prueba la fe fuera de las cámaras, fuera de cuando estamos en un altar, cuando estamos en un escenario público. Así es, pastora, de verdad que me honra muchísimo. Esta mujer es bella. La gracia de Dios sobre ella. Gracias. Pastora, estamos viviendo un tiempo donde la iglesia está con mucha exposición, donde el evangelio está llegando a mucha gente, pero también tenemos mucha exposición en las redes sociales y vemos muchas mujeres que fluyen, ministran del Señor. Y también vemos que como estamos siendo expuestas, porque siempre la mujer ha trabajado para Dios. Desde los tiempos de Jesús había mujeres que servían en el ministerio y decidieron entregar su vida en servicio al Señor. Hoy en día seguimos, muchas de nosotras, sirviendo a Dios, sirviendo al ministerio y aprovechando esa oportunidad que Jesús nos dio en la temporada de la gracia. Mucha gente no está de acuerdo con que nosotras seamos pastoras, pero en el libro de Efesios, por lo menos es mi base bíblica, entre otras citas bíblicas, que habla sobre los dones y los ministerios que se le entregó a la iglesia. Y yo no veo ni encuentro letras pequeñas donde dice solo para hombres. Entonces, pastor, en cuanto al ministerio, es la mujer, que es tan controversial de que si la mujer puede pastorear o no puede pastorear. Yo sé que su posición es buena. Mire, yo ni siquiera me quisiera defender, porque una vez llamó a alguien al programa tratando de ofenderme y llamó tanta gente defendiéndome que yo ni abrí mi boca. Y verdaderamente ese versículo bíblico hizo que yo me detuviera más de 5 años en el llamamiento de lo que Dios había declarado en mi vida. A veces nosotros no sabemos cómo la religión detiene, y cuando en un tiempo el Señor comenzó a tratar de nuevo conmigo, porque yo también tenía dudas y crecí con muchas dudas de si era real, y cada vez que iba, por ejemplo, en el colegio de mis hijas, son de la línea bautista que no ministran, y me dicen, hermana, pero déjame decirte, usted sabe que, bueno, no, como no saben de qué colegio, porque no lo voy a decir, ellas me llaman escondida, venga, pastora, ore por mí. La mayoría de las que trabajan ahí, porque usted me entiende, pero ya no me dicen ni hermana, me dicen pastora. O sea, me dicen, nosotros íbamos a su programa todos los días. Yo digo que soy pastora. Entonces, cuando yo veo todo eso, digo, lo que pasa es que no tenemos que levantar. Y vemos mucha línea de esos hermanos que dicen, porque Pablo ciertamente lo dijo, pero lo dijo en un momento. Tenemos que recordar lo primero, que Pablo predicaba en los templos que eran paganos. Cuando Pablo iba a Éfeso, cuando Pablo iba allí a los Corintios, cuando Pablo iba a tantos lugares como estuvo predicando en Europa, la mayoría de los lugares donde Pablo predicaba no eran sinagoga, sino eran templos a donde todo el que tenía una filosofía nueva, por decirlo, iba y la predicaba. Y cuando en aquel mural Pablo dice, a ese Dios que ustedes dicen ahí, al Dios desconocido, a ese Dios es que yo predico.
Y Pablo encontró allí aquel argumento, porque él dijo que las mujeres no predicaran en el templo, pero se lo dijo y fue muy específica a aquellas mujeres que eran sacerdotisas, Sí. porque a muchos de esos dioses se les rendía culto y entre ellos tenían que ver con un culto a donde se les rendía culto a través del cuerpo de cada una de ellas. Y una manera de ello encontrarse, entre comillas, con su supuesto Dios era, ¿verdad?, a través de allegarse sexualmente con todo el que iba a profesar a ese Dios. Entonces, por eso Pablo dijo, la mujer calle, la mujer no predique. Y también nosotros tuvimos en el Nuevo Testamento la enseñanza de lo que muchos islámicos y mucha persona del Antiguo Testamento, a donde nos culpaban a nosotros por haber hecho, entre comillas, caer a Adán. De hecho, el islamismo tiene como base que nosotras somos como Eva llorosa, y lo dice así, usted lo puede googlear. Dice que nosotras somos como Eva llorosa. Yo hablo, de hecho, en mi libro de Mujer Favorecida, hablo ampliamente de este tema, a donde hablamos de que ellos dicen que somos como Eva llorosa y que por lo tanto tenemos que pagar el pecado de haber hecho caer a Adán y que tenemos que volvernos, claro, de ahí es que ellos traen la filosofía de que la mujer no puede mostrar su belleza. Por eso es que el islamismo extremo vela con un burka. No es solo el velo, porque el velo te permite tener una parte de la cara afuera, quizá la mano afuera. El burka es el extremista. Las oculta totalmente. Las oculta totalmente, solo tienen 3 centímetros de rejilla aquí en los ojos y luego una rejilla y tienen que andar todo oscuro. ¿Esto para qué? Para que la belleza de la mujer fuera ocultada, para que esta belleza no fuera a hacer pecar al hombre. Y si una de estas mujeres, por ejemplo, es sorprendida mirando por una ventana y un hombre en la calle la ve, tiene su papá, su esposo, su hermano mayor que entregarla, sacarla a la calle y darle una golpiza. Todavía eso está, bueno, vamos a ver ahora qué va a pasar con la caída del régimen de Ayatollah, que fueron, ¿verdad?, los principales propulsores de que la mujer pues estuviera velada por tanto tiempo. Y yo me pregunto, si nosotros no estuviéramos acompañando a los hombres, si los grandes ministerios que se han levantado no estuvieran mujeres pastoreando y predicando, yo quisiera saber qué fuera de muchos hombres a donde ese ministerio que el Señor ha puesto en la mano de muchos hombres, ministerio que no nos faltaría tiempo para contar aquí si no estuvieran sus esposas pastoreando al lado de ella. Yo, de verdad que el cuento fuera otro. Pero los hombres que pueden mirar eso, que pueden honrar eso en la mujer, le da la honra, porque aquí no es su cuestión de nosotras sobrepasar el orden de Dios, ni sobrepasar al hombre. Porque y los que me conocen saben que yo no hablo de empoderamiento, porque yo no estoy a favor. Es que las que somos pastoras, siempre el orden de Dios, de que el hombre es la cabeza, no lo quebrantamos. Eso es así. Pero pastora, yo pienso, es una opinión personal, porque cada quien piensa lo que entiende, que de muchas opiniones de Pablo, opiniones personales, se han hecho religiones. Sí. Y Pablo era Pablo, no era Jesús. Y a veces era un poco machista. Y sí. Pero yo no tengo problema con Pablo, porque, ¿qué le digo? Pablo fue Pablo. Pablo no anduvo con Jesús, recuerden eso. Exacto. Ahora, los discípulos tuvieron la oportunidad de ver esa sensibilidad de Jesús, de ver ese trato de Jesús con la mujer. Vemos la mujer cananea, vemos la mujer sirofenicia, vemos a la María, a la Magdalena, vemos a su mamá, como siempre la trató y cómo aún estando en la cruz, le encargó el cuidado de su madre María a su discípulo amado Juan. Vemos a un Jesús que reivindicó el papel de la mujer y vemos a un mismo Pablo, de hecho, caminando con Priscila.
Exacto, y fueron caminando, mujeres que sirvieron al caminando con ministerio. Lidia y le tomaba el dinero a Lidia porque dice que Lidia era una vendedora de telas y ella vendía púrpura y lino fino y sin embargo ella ayudaba al ministerio. Y Jesús de hecho fue financiado Por las por la mujeres, esposa, por las muchas mujeres. mujeres. A Juana de Chuza, de hecho, financió económicamente Sí. el ministerio de Jesús. Y si Jesús hubiera sido machista, si Jesús hubiera sido realmente, hubiera venido para separar a la mujer del hombre y en llamado de ministerio, no hubiera tampoco tenido aquel encuentro con aquella samaritana. Y usted dirá, bueno, pero aquella samaritana nunca fue pastora. Aquella samaritana lo que hizo fue predicar la palabra. ¿Y qué hacemos la pastora? Exacto. Él pudo haber hablado primeramente con el esposo, sin embargo la abordó a ella, porque la que iba a desatar todo aquel potencial en Samaria iba a ser aquella mujer. Y de alguna manera Jesús le está diciendo, yo he venido a llamar a hombres, Pastores, yo creo que pero he venido a llamar a mujeres. el cierre triunfal de Jesús incluirnos a nosotras también en la iglesia fue cuando Él resucitó. Es también. A la que Él le asignó fue a María, mira, ve, anuncia. O sea, Aleluya. podía haber sido Pedro que estaba ahí, podía haber sido otro, pero a María le dijo, A las tú mujeres. serás la que vas a anunciar. Entonces, en ese orden, yo, y se lo digo a todas las mujeres que sienten algo, porque es que algo mayor que nosotras. No nos lo estamos inventando, que queremos servir al Señor y no solo a Dios, sino a la gente, porque el llamado cuando Dios lo pone en tu corazón, ya no eres de ti para ti, es de ti para Dios y para la gente. Pastora, quedando esta parte clara, y sabemos que usted es una mujer poderosa en el altar, una profeta, una ministra, una mujer que da todo, porque de verdad, Dios me la bendiga mucho. Ahí se ve a mí Pero hasta el cabello. Xiomaris, poniendo Sí. aparte todos los conocimientos que podamos tener adquiridos por Dios, todos los talentos, ¿cómo Xiomaris describe a Xiomaris? Qué lindo. Yo, como una mujer sensible, una mujer de fe y una mujer indetenible, Wow. que ha tenido que romper mucho paradigma. Sí, mucho paradigma de pobreza, paradigma de que no podía pastorear. Y me pasó algo que le pasó a Jesús y pienso que es lo que Él quiere enseñarnos con el milagro que Él le hizo a la hija de Jairo y le hizo a la mujer del flujo de sangre. Jairo era un hombre que era una autoridad en la sinagoga. Sin embargo, ese Dios, ese conocimiento del Dios que Jairo tenía, no le permitió orar y ver la resurrección de su hija de 12 años. Sin embargo, esta mujer que tenía 12 años desangrándose representa la iglesia sin Jesús. La iglesia que no está haciendo para lo que fue llamada. Wow. Porque ¿a dónde estaba esta mujer? ¿A dónde estaba la mujer del flujo de sangre en su casa? Menospreciada, Sí. perdiéndolo todo. Así hay muchas esposas de pastores que solo son esposas de pastores, pero se están desangrando porque quizá las del llamado son ellas. Sí. Y están esperando que esté a punto de morirse la hija de Jairo para que Jesús venga y le haga el milagro. Wow. Y yo tuve que entender que esa era Xiomari, la que la religión quería detener. Wow. Y hoy en día Jesús me ha hecho muy libre Gloria a de Dios. religión, de estereotipo, de cultura, de pensamiento de hombre, de etiqueta de hombre, de crítica de hombre. Pienso que eso es un nivel, un entendimiento que no solamente cuando era una mujer de fe lo sabe, sino cuando era una mujer de mucho proceso. Cuando has sido a través de cada proceso que tú lo has aprendido. Porque a veces es muy fácil pararse en un altar y decir algo que alguien está diciendo porque es viral. Sí. O porque eso se hizo viral. O porque una palabra linda. Pero cuando va con el impacto de lo vivido. Y cuando usted ha visto la mano de Dios como Xiomari ha visto a Xiomari morir prácticamente con un cáncer.
morir, porque aunque hoy me vea linda, yo era la patita fea. No sé si lo pueden entender. No se No nota. parece, pero sí. ¿Qué le puedo decir? Son tantas cosas y en cada etapa de mi vida el Señor me ha hecho entender que cuando nosotros soltamos nuestro anclaje del hombre, nuestro anclaje de las situaciones de la vida y nos alineamos al Señor, todo fluye porque Dios es real. Claro. Y Él es el que da la fuerza. Él es el que hace que nosotras seamos mujeres indetenibles. Amén. Y volvamos, ¿verdad? A caminar no como el hombre quiere, sino como Él tiene de diseño para nuestras Amén. vidas. Wow, pastora, de verdad que me llena. Y yo sé que muchas mujeres van a ser bendecidas con lo que usted está diciendo. Para llegar a ese punto, ¿cómo Xiomari pudo llegar ahí? O sea, ¿de dónde viene Xiomari? ¿Xiomari nació en el Evangelio? ¿Le inculcaron la palabra o tuvo que la vida misma decirle? La vida misma tuvo que sacar. Yo soy la primera, de hecho, de todas mi familia, de ambas familias que viene al Señor. O sea, sí, mis abuelas eran muy católicas, muy creyentes. Yo crecí, de hecho, en un hogar católico. Iba a ser monja. Wow. Sí, esa fue mi entrada, pero la misma vida luego salí a trabajar porque vivíamos con mucha pobreza y ha sido la vida misma la que me fue llevando, la que me fue llevando por este camino de fe. A mí nadie me presentó el Señor, a mí el Señor un domingo cayó una presencia y como ya yo tenía conocimiento del Señor, yo leía, me sabía el rosario completo, iba con la monja a dar la comunión, visitaba a los enfermos, o sea, sí ya yo tenía una base, pero cuando el Señor me llama, ya yo me había alejado del Señor. Tenía así unos cuantos años llevando comida a lo loco, a los perros de la calle, o sea, tenía un llamado, pero todavía no había entregado mi vida al Señor. Y un día sí, un domingo, después de muchas cosas, que faltarían muchos programas y escribir muchos libros para contar todo lo que he pasado y he vivido, sentí que cayó esa presencia del Señor allí en aquella oficina y Él me dijo, tú eres mía. Wow. Me habló dentro de mí, me dijo, soy yo que te estoy llamando y te quiero llevar a una iglesia. Y a donde yo te voy a llevar, quiero que ahí te quedes. Wow. Y Él me llevó, recordé la dirección. Yo nunca había ido a una iglesia evangélica. Quizá había ido pequeña, sí, en vacaciones me invitaban a la escuela bíblica de una semana y yo iba por los dulces, pero habían pasado muchos años. Y el Señor me dijo, te llevo. 6 meses después yo recibí al Señor porque quería hacerlo convencido de que de verdad yo no iba a dar marcha atrás. Pastora, y alguien que siente que Dios lo está llamando, porque hay mucha gente que siente el llamado de Dios, que siente que hay algo dentro de ellos que ya le dice, tienes que cambiar el estilo de vida, pero tienen miedo. ¿Qué consejo podríamos darle a esa persona que está viendo, que sabe, que está en el mundo, pero sabe que Dios le está llamando, pero tiene ese temor de dar este paso? Sobre todo porque creen que este paso viene para encadenarlo. Sí. Viene para hacerle perder su libertad. Quizá mucha gente dice, ya no voy a poder ir a la discoteca, ya no voy a poder hablar mentira, ya no voy a poder tener 3 novios, ya no me voy a poder poner la falda corta, ya no me voy a poder beber la fría. Sí, porque tenemos que ser realistas. Cosas, sí. Quizá ya no me voy a poder poner 3 aretes, no voy a poder ponerme un piercing, no voy a poder tatuarme el cuerpo. Yo no sé cuántas cosas el enemigo ha levantado para que usted tenga miedo, pero cuando venimos al Señor es que realmente somos libres. Amén. Allá afuera yo estuve tan encadenada a lo que diga la gente, al dolor, a la enfermedad, a querer parecerme a alguien, a estereotiparme, a tener que encajar en el diseño de alguien, pero cuando llegamos a los pies de Cristo, realmente el miedo se va.
porque el verdadero miedo viene de la esclavitud y Sí. viene del pecado. Así que mi consejo es que suelte tus ojos, deje que el Espíritu Santo se lleve todas sus cargas y que este sea el día de salvación para usted, que el Espíritu Santo le toque y que ese río de agua viva pueda fluir dentro de usted y que usted pueda conocer a ese Dios vivo, a ese Dios de poder, a ese Dios que va a comenzar a hacer cosas grandes, cosas nuevas con usted, que le va a hacerse encontrar con el diseño del cielo para su vida. Y usted va a decir, ¿cuánto tiempo perdí? Quizá estudiando química cuando mi llamado era reírme. No sé, quizá lo que usted pensó más difícil es lo que el Señor tiene diseñado para su vida. Yo estuve ahí mucho tiempo, dije, mi libertad no se la voy a entregar a nadie en mi juventud. Y ¿sabe lo que le digo ahora? Me arrepiento de no haber conocido al Señor antes. Wow. Y una de las cosas que Dios hace con nosotros es darnos esa identidad. Porque en la temporada de la vida que estamos viviendo hay muchos estereotipos y muchos lugares para tú encajar que no son tus hay. Yo creo que una de las cosas que tiene la gente más alejada de Dios es que se está perdiendo de su identidad, para qué Dios lo llamó. Está vendiendo agua cuando Dios le puso a que vendiera jugos. Y el buscar esa identidad de encajar, de llenar, de tal vez con las redes sociales hacerte viral por X o cual cosa. El tú entrar en esa identidad que el Señor te da, ahí tú llegas a la plenitud. Porque ya tú entiendes que tú no tienes que convencer a nadie, sino que es tú y Dios. Eso es así. Y van a venir procesos, claro, porque bien procesada que somos. Sí, muy. Y hablando de procesos, ¿cuál ha sido el proceso más difícil que le ha tocado vivir a Xiomari? Yo he tenido tantos procesos y todo de vergüenza. Todo de vergüenza, porque yo era una mujer muy vergonzosa. Pero era una falsa vergüenza. No sé si me doy a entender. Una falsa vergüenza porque yo vengo de una familia que viene de mucho orgullo, de mucha raíz de amargura. Y el Señor tuvo que romperme de una manera tan rota, tan rota. Por ejemplo, yo vengo de... Es normal, o no sé, porque ahora ya el mundo ha cambiado mucho, no lo sé, porque yo no soy tan amiguera, pero entre las mujeres de mi época y de mi juventud, cuando éramos teenagers, ¿verdad? Tú cambiarte como que delante de una mujer, eso no era nada. No, yo no. Nunca yo me cambié delante de nadie. O sea, porque siempre tuve mucha vergüenza, mucho plomo, ¿verdad? Como dirían. Fui una mujer con mucha estructura, o sea, muy estructurada. Vengo de monja, con mucha vergüenza. O sea, para mí, todavía decirle a alguien, mira... O sea, si yo me quedo y voy a un colmado y yo me quiero tomar, ¿verdad? Una soda. Y digo, pero yo no ando con dinero. Ahora, yo le digo, mire, usted me puede regalar una soda, por favor. Que tengo deseo de beberme una soda. Y ahora que me di cuenta, ya yo lo hago. Pero antes pensé que el mundo se me iba a caer. Porque eso era una vergüenza. ¿Qué iba a pensar la gente de mí? Pero todo eso era orgullo. Wow. Ahora no me importa lo que la gente piense de mí. Y si me quedo en un aeropuerto y tengo que poner la maleta ahí y rescotarme en ese aeropuerto, ahí lo hace. Tranquila y feliz, saco mi Biblia, o sea, y como que siendo libre. Pero son muchos los procesos. Cuando vino un proceso a mi vida a donde tuve que durar 8 meses acostada en una cama para poder tener mi hija, y era con un problema de sangrado y de una formación de coágulo. Piensa en muchos ginecólogos y en muchos perinatólogos, todo entraron en su mano. Guay. Nosotras que sabemos, lo sabemos. Entonces, fue como un romperme porque, o sea, es que cuando yo estuve aquí por primera vez un ginecólogo, usted no sabe. O sea, usted no sabe, usted no tiene idea, ¿verdad? Entonces, wow, es que me rompieron. No sé si usted me entiende. Claro, pastora. Más de 200 sonografías en ese proceso me hicieron. Wow. No hubo una gente que no entrara su mano. Wow. Yo no sé si usted entiende. Yo dije ya, y el Señor me dijo ya, no pasó nada. O sea, no pasó nada. Entonces, a veces el Señor nos está rompiendo y nosotros mismos nos bajamos de la mano del alfarero y le decimos, no me sigas rompiendo, que yo no puedo más. Yo le dije, rómpeme hasta que me quieras romper.
y vuelve y rómpeme y hazme a tu manera. Pero yo no quiero seguir viviendo ni bajo el paradigma, ni con vergüenza de lo que diga la gente, ni pendiente a que la gente diga quién yo voy a ser, ni cómo yo voy a ser, porque mi diseño no está en la mano del hombre. Wow. Y no es el hombre que me va a dar forma, mi forma me la va a dar usted. Dios. A través del Espíritu Santo y a través del proceso. Pero entender eso, mucho dolor, mucha vergüenza. O sea, fue como que eso, bueno. Esa parte me... No sé si usted entendió, pero claro, ¿verdad? claro que la entendí, pastora. Y cada uno, porque pensamos que vamos a tener el molde suyo, cada quien aquí tiene su proceso, su forma de Dios quebrarlo para llevarlo hacia donde Él lo quiere llevar. Entonces ahí es cuando vuelvo y hablo de la identidad, cuando Él te quiere dar identidad, Él va a utilizar los medios necesarios para llevarte a ti hacia donde Él te quiere, porque aquí cada quien sabe de qué pie cojea. Eso Y sabe lo que nosotros cargamos. Eso es el que así. tiene orgullo sabe que tiene orgullo. Sí. Pero Dios te quiere quebrar el orgullo y tú no quieres. No, Señor, déjame así. Dios te quiere romper en una área y tú no quieres y a veces hacemos resistencia. Por eso soñamos con tal vez un ministerio y que Dios haga grandes cosas con nosotros, pero nosotros no estamos cediendo a la forma que Él está utilizando. Eso es así. Para llevarnos a ese punto. Y para eso va a utilizar procesos. No hay otra manera porque no es magia. No habla la Biblia de magia, no habla la Biblia de encantamiento. No. La Biblia habla de obediencia, habla de pasar desiertos, habla de negarnos a nosotros mismos, habla de pedir perdón, habla de humildad. Sí. Y que nadie nos hable de ninguna de esas cosas. Pastora, y nosotras como líderes, ¿cómo nosotros lidiamos con nuestros procesos cuando tenemos que servirle a otros? Porque a veces tenemos que tragarnos las lágrimas y salir a darle la cara al pueblo. Así es, ya yo como no lloro. No, yo veo el proceso y digo, qué bueno que llegaste con todo el proceso, vamos a seguir sirviendo. Y le digo, dame un minuto que yo tengo que ir a la cárcel de Najayo, quédate ahí, que cuando yo venga me acuerdo de ti. ¿En serio? ¿Es en serio? Pero hay personas que no pueden lidiar con eso, no. Líderes que no pueden lidiar. Pero por eso me rompieron. Es que si no te rompen y te hacen de nuevo y permite que sea la renovación del espíritu, que sea la mente de Cristo, entonces ya yo no veo el proceso como un impedimento, yo veo un proceso como lo que me va a refinar para sacar lo mejor de mí. Y sobre todo cuando el proceso es contigo misma. Sobre todo. Cuando tienes que pelear contigo con las cosas que te gustan. Y tú no sabes cómo lo va a hacer. Wow, pastora, qué profundo. Y es la parte No, qué profundo no. Hay que hablar de ese tema. Sí. Porque a veces nos dejamos vencer. Por eso lo toco, porque sé que hay muchos líderes, hembras, varones, que están lidiando con esta parte. Que están sirviendo, pero están sirviendo desde el proceso y se sienten que ahí es donde viene el sentimiento de que yo estoy sola en el liderazgo, yo estoy dando todo por este pueblo y nadie lo toma en cuenta. O sea, tú estás dando para otro, pero tú también tienes que estar en tu rueda. Porque Dios te puso delante a ti para guiar a otros, pero tu rueda sigue ahí. Es que mire, la mayor grandeza que puede tener un ser humano es cuando sirve en privado. Cuando tú lo haces no esperando que nadie te reconozca, no esperando que nadie te dé nada a cambio, no esperando que nadie esté contigo en el momento triste, porque realmente eso es darse a la manera de Jesús. Lo demás es darse por orgullo, lo demás es darse para que te vean, lo demás es darse, pero cuando nosotros lo damos anónimamente, eso es como por ejemplo, nosotras las mujeres, ¿cuántas veces cocinamos para nuestros hijos? ¿Cuántas veces cocinamos para nuestros esposos? Usted se imagina que cada vez que yo cocine para mi esposo o cocine para mis hijos, yo lo publique. Exacto. Pero lo que hace que mis hijos me alaben, como dice Proverbios 31, es que yo lo hago y lo hago y lo hago y lo hago y lo hago. Y ellos dicen, pero ¿y cómo es que lo hace? Porque nosotros ni siquiera le damos gracias a veces con esa comida tan buena que hace mamá. Sí. Entonces, si yo cocino porque parte de mi diseño como mujer y le doy a mis hijos y yo voy y oro por alguien y voy y sirvo en la casa de mi Señor, yo no necesito tener reconocimiento.
No. ni que me lo den, porque eso vino en mi diseño, eso es parte de mi diseño, para eso yo nací, para eso yo existo, o sea, no hay otra razón, a usted no lo tienen que reconocer por hacer, para lo que usted vino, a la tierra. Wow. No te tienen que reconocer por tu fluir en el diseño De lo para que el cual fuiste encargado aquí en la tierra. Wow, poderoso, pastora. Pastora, ser mujer y líder. Eso es terrible. En una sociedad como un poco machista en ocasiones con la que nosotros vivimos, ¿cómo usted ha podido vencer los desafíos? Porque usted sabe, le damos seguimiento, las redes sociales Sí. son muy útiles para uno obtener ciertas información. Y yo veo como, o sea, el peso, yo la veo a usted, yo veo una Débora. Ay, ay, ay. ¿De ¿Usted verdad? cree? Y yo sé que Débora tuvo sus desafíos porque era la única mujer que era jueza en medio de aquella. Y en de esa aquel época, tiempo. ¿verdad? Sí. Donde tenía tanto levantamiento, sí, sí, realmente hay un gran desafío. Hay un gran desafío, pero cuando Débora entiende que tiene que levantarse de debajo de la palmera, que el lugar para ella ejercer autoridad no es la palmera, porque es muy cómoda la palmera. Claro. ¿A qué es lo primero que lo manda Dios? A buscar a Barak. Le dice, tienes que llamar a Barak. Sí. Tiene que llamar a la tribu de Neftalí. Tiene que llamar a la tribu de Zabulón. Y estas tres tribus, o sea, los Barak eran la generación del momento. Vamos a decir los chamos, los vaguitos, los que estaban los que estaban por ahí explotándose una espinilla, los que estaban haciendo Instagram. Pero los de Zabulón eran los que estaban obteniendo riquezas. Y lo de Neftalí, lo de Zabulón, entendiendo los tiempos. Y lo de Neftalí, obteniendo riqueza. Entonces, ¿qué le dijo? Para conquistar necesita una generación en 3 dimensiones. Una generación de entendidos en el tiempo. Una generación que porte finanzas, porque solo no se puede conquistar, pero también la generación actual, que sabe que le diste una palabra profética, pero que dice, si tú no vas conmigo, yo no voy. Porque la garantía de que este plan que tú dices que es tan bueno, pero ve tú primero y pon tu pellejo, a ver si es verdad, Débora, que lo que Dios está hablando es verdad, porque la primera que Císara y Javín le iban a dar con esos carros de hierro a ella. Entonces la generación dijo, yo voy, pero si tú vas con nosotros. Entonces, creo que más que desafiada, yo estoy viviendo esa palabra. Yo no solo envío, sino que usted voy. también va. Entonces, como yo voy al frente, la gente dice, no, la primera que le van a dar su flechazo. La primera que le van a llevar la cabeza a usted. Así que ya va adelante y nosotros vamos atrás y si le dan su flechazo, nosotros no vamos a devolver. Pero yo sé que el Señor ha entregado ese arroyo de Querit. Amén. Pastora, Dios mío. Cuánta riqueza en sus palabras. No. Usted es una mujer de grandes eventos, de programas. Usted mueve masas y multitudes, pero ¿qué significa para usted mujeres sobrevivientes? Yo soy sobreviviente. Yo soy sobreviviente. Y creo que sobreviví porque, primero, la mente de Cristo. Cristo fluyendo en mí. Y ser sobreviviente también de violencia. Yo viví mucha violencia. Antes de casarme, yo viví mucha violencia. En mi niñez, yo viví mucha violencia. No solamente he sido sobreviviente del cáncer. El cáncer ya viene como para también tratar de detenerme. Y creo que, como dice la palabra, muchas son las aflicciones del justo. Ser sobreviviente va a hablar de una mujer de fe, de una mujer que sabe quién está con ella. Amén. De una mujer que le dice, tú eres pasado. Pero imagínense que yo aquí viniera ahora acordándome que yo viví una niñez muy endeble, una niñez donde mucha persona me quiso violentar mi integridad física. Usted no se imagina lo que yo tuve que defender mi imagen antes de casarme, porque yo siempre dije que quería llegar virgen al matrimonio. Como yo venía de una línea de monja, eso era lo que te enseñaban, porque ahora casi uno no habla de eso, pero en los años míos, yo no sé usted porque yo la veo muy jovencita. No, tenemos nuestros años, pero estamos bien cuidados, ¿verdad? Entonces se hablaba de que había una oportunidad, lo primero que le decían a uno, que te pueden agarrar aquí, aquí, allá, pero allá no.
No sé si a usted le enseñaban eso. Eso era privado. Eso era todo lo demás, todo. para allá. Y de que el que se deja tocar aquí ya sabe que abrió otras puertas. O sea, eran muy gráficas nuestras tías, nuestras abuelas. Entonces, pues yo siempre viví, y son muchas la violencia. Ahora vemos mucho levantamiento de hombres, pero lo que pasa es que no había redes sociales. Sí. Pero yo puedo dar testimonio de la perversión que aún desde niña trató de tocarme. O sea, todo el orquestamiento que el diablo tuvo detrás de mí y todo lo que el Espíritu Santo, aún sin yo saber que era el Espíritu Santo, tuvo que enseñarme para ser una sobreviviente, no solo de cáncer, para ser una sobreviviente de violencia de hombre, wow, de violencia sexual, de abusos laborales. Recuerdo a un compañero de trabajo que un día se ofreció a darme una bola. Y yo tuve que tirármele de su guagua. Porque inmediatamente doblamos un par de esquinas. O sea, ese hombre se lanzó sobre mí. Yo tenía como 12 o 13 años. Y yo, fue Dios. Eso fue Dios. Y luego al final, venir y sobrevivir de cáncer. O sea, realmente hay un ADN que nos acompañan en nuestro ADN físico y nuestro ADN espiritual para que nos ayuden, pudiéramos decir, como que de parte de Dios, a poder tener siempre esa respuesta o ver siempre ese wow, como si fuera una película, sí, como ese último momento. Recuerdo también una noche, yo iba para el canal, trabajaba en Telemicro, venía saliendo de la universidad, tomé un carro público, tipo 6:40 de la tarde. Yo me quedaba en la 27 cuando estaban construyendo el metro. Yo ni soñaba casarme, los elevados, perdón. Y le dije al chofer de carro público, déjame cuando cruce, iba para Telemicro, cuando era el circuito Independencia. Siempre trabajé de joven ahí. Y le dije, déjame. Y él dobló en la 27 y siguió conmigo derecho. Y sacó un cuchillo y me dijo, esto es un atraco. Duró más de 3 horas conmigo tratando de violarme. Wow. Tengo que contar esa historia. Y yo me quedé callada, él me daba golpe. Y recuerdo que había una compañera que me decía, y siempre hablábamos de este tema, porque yo siempre fui muy abierta, leí mucho. Y me decía, si algún hombre intenta en algún momento violentarla, siempre como que nos reunía, quédense tranquila, porque realmente lo que quieren ellos es lo contrario, que porque ellos fluyen, no, porque ellos te quieren hacer sentir que tú eres su víctima. Wow. Y yo lo recordé, yo le decía, tú eres un ladrón, pero yo no te tengo miedo, suéltame, que yo, oye, un hombre dándome golpe como, no, yo no me puse guapa, me puse firme. Le dije, óyeme, yo tengo que entregar un trabajo mañana en la universidad, suéltame, que me estás haciendo perder el tiempo. Oye, un hombre que lo que quería era violarme. Quiten todo eso, ¿verdad? Pero yo me estaba cayendo muerta por dentro, pero recordé esa palabra. Y él me daba golpe, él me decía, implórame que te suelte. Y yo le decía, no, es que tú me vas a soltar. Wow. Yo no te tengo que implorar. Yo no te tengo que implorar. No sé si me entienden, sí, porque claro, ellos quieren la víctima, la que llora, la que le suplica, porque así es como ellos fluyen. Duró más de 3 horas y pico y no pudo. Y había una palabra que me hacía mantener la calma y me decía, es que todo lo que yo he dicho de ti no se ha cumplido. Por lo tanto, este hombre, yo no era cristiana, sí venía de la iglesia católica. Todo lo que este hombre quiere hacer contigo no lo va a poder hacer. Eso cuando tú cargas una palabra y tú lo sabes, como David dijo, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro fueron escritas todas aquellas cosas que fueron luego hechas, sin faltar una de ellas. El tú saber que lo que Dios escribió de ti, que lo que tu alma sabe que Dios escribió de ti se va a cumplir, van a llegar momentos como ese y tú vas a tener la confianza. No, y eso era lo que hacía que yo mantuviera la fe. O sea, esa palabra que yo recordaba, él me decía, busque toda la mala palabra que quizá usted ha oído. Todas, él me la dijo. De hecho, ese hombre, me imagino que todavía está en la Victoria, se llamaba, era un violador, bueno, de que no sé qué otra palabra puedo decir aquí, en serie. Yo fui la última. Wow.
Había violentado mujeres menores de edad, porque nos juntamos luego todo. Yo fui a la policía, describí cómo fue todo, describí cómo era su voz, describí cómo era su pierna. O sea, fue algo increíble. Él tenía más de 200 mujeres en zozobra. No fue con cualquier gigante que me tocó pelear. No fue con cualquier gigante que me tocó derribar en ese momento. Y cuando la policía lo llamó, que nos tocaba ir a juicio, que a mí me llamaban, todas esas mujeres tenían que salir de la sala. Yo me quedaba tranquila. Wow. Y lo miraba y su familia nos acusaba. Y de hecho su mujer, en la declaración de su mujer, que ya estaba cansada, ¿verdad? Iba a decir otra palabra. De él fue que dijo que él sabía que él llegaba con dinero y que llegaba con prenda y con cartera diferente casi toda la noche. Ya usted sabe. Porque toda su familia, su mamá, su papá, de hecho hasta gente evangélica fue a defenderlo. Dijo, no, ese es un hombre de Dios. Lo que pasa es que ese es un hombre noble de su casa. Es que eso no se ve en la cara. Tenía hasta su familia. Pastor, en ese orden que usted dice que tenía hasta evangélicos defendiendo, sabemos que esto es un tema que eso es otro, eso es otro tema, sí. De que a veces hay chicas, mujeres en la iglesia que están sufriendo un tipo de acoso, pero como iglesia, ¿usted cree que la iglesia está fallando en algo con las mujeres? Creo que sí, y hasta yo tengo que pedir perdón. Sí, sí, porque queremos aparentar que somos perfectos. Y no lo somos. No lo somos. Ni los hermanos que están ahí son perfectos. Por eso Jesús le dijo que primero nos enviaba como cordero entre lobos y hablaba de los lobos vestidos de oveja. La mayoría de los lobos vestidos de oveja no están ahí afuera, hermano, están entre nosotros, sentados al lado de nosotros. No sé para qué usted me pone ese tema, porque si usted sigue mi ya estamos terminando casi. Es que no. Lo que pasa es que yo también me creí esa historia, o sea, se lo puedo decir y por eso yo tengo que pedir perdón. Porque creí que es verdad que los hermanos, la mayoría eran buenos. En este camino me ha tocado descubrir que lamentablemente, si usted tiene 10 amigos, 7 son muy malos y 3 tenemos un poco de esencia de parte de Dios. Lo que pasa es que la ropa nos ayuda. Sí. El yo decir Dios te bendiga me ayuda. El yo andar con una Biblia me ayuda. Pero realmente, perdón, usted podrá decir, pastor, usted está exagerando. Bueno, hermano, pero es que yo le estoy hablando. Porque que miren, yo me entro en las cárceles. Voy a donde están los que nadie quiere. Voy a donde están los locos. Y a veces cuando me toca hablar con los hijos de muchas de esas señoras que están cerca de aquí en el Calvente, abandonados, dicen, no, mis hijos me internaron aquí, nunca me han venido a ver, pero él es pastor, ellos son de la iglesia. Yo digo, pero entonces yo no entiendo cuál es el evangelio que nosotros estamos aprendiendo. Exacto, ese es el detalle. Lamentablemente es un tema, es como un secreto a voces. Perdóneme, hermano, ustedes esos 3, qué bueno. Pero hay 7 hermanos que... La iglesia. Que hay que tener un gran discernimiento para usted poder saber cuáles son. Claro. Pero un gran discernimiento, hermano. Por eso mucha gente se limita de venir a la iglesia porque entiende que somos mayoría. Sí hay gente que tiene sus historias y en la iglesia no hay perfección. Usted va a encontrar muchos malos, muchos charlatanes, mucha gente que no lleva, que toma el evangelio para vestirse de santidad, pero realmente tiene un corazón dañado. Son lobos rapaces, hermana. Porque ¿cómo que usted cree que el diablo va a entrar a donde las hermanitas? Yo se lo digo a todas las muchachitas de allá y se lo digo desde el altar. Le digo, si uno de aquí lo enamora, dígamelo. Exacto. ¿Por qué? Porque te dicen que no le diga a la pastora. Esa es la primera señal. Vamos a orar. Esa es la primera señal. Eso es que a 3 más está enamorando. La primera señal es que no se lo diga a tu pastora. pastora. Que no se lo diga a tu pastora. Y ese es el punto para tú decir, este no es el chico. Pastora, necesitaríamos más tiempo para conversar con usted. Pero de verdad, gracias por sacar este tiempo. Yo sé que sus palabras, como me han edificado a mí, van a edificar a otros. Y ya como para finalizar, hay muchas personas, muchas mujeres específicamente, que le queremos llegar a muchas mujeres que tienen el liderazgo, pero tienen miedo al que dirán, a la presión social y tal vez están a punto de rendirse de un llamado que Dios ha puesto en ella
¿qué consejo usted le daría a esa ministra del Señor? Yo no sé para qué usted me ponía eso, porque es que el consejo mío va a ser, hermana, oiga bien, escuche. Suéltalo como Por usted le dé. experiencia propia, yo se lo digo, que quise tapar muchas cosas al principio del ministerio, que qué va a decir la gente, que qué van a pensar, que qué van a pensar. Hermana, si usted tiene problemas con su marido, dele 3 palos en el espíritu, aterrícelo, pero no quiera aparentar, porque usted sabe lo que pasa cuando nosotros queremos aparentar, nos enfermamos, porque usted quiere que ese ministerio fluya. No, el ministerio no es suyo, es de Dios. Es de Dios, no es suyo. No permita que los líderes, porque llevaron dinero, porque tienen dones, digan lo que se va a hacer en la iglesia. Usted es el ángel de esa iglesia. Usted fue que Dios lo llamó. A usted fue que Dios le entregó la visión. Ahora, sí, dice la palabra que en multitud de consejos hay sabiduría. Pero yo le quiero hablar ahora, pastora, que llegaron bellas y felices al pastorado y hoy están sufriendo del corazón. Hoy le deben a cada santo una vela, porque hay para que todo se vea bien, hermana. Si no hay, no se comprometa más de allá. Si su esposo, el pastor, no está siendo el hombre de Dios, no lo enganche en el altar para que la gente no aparezca, no, que ni vaya. Y si va, que vaya a arrepentirse o se quede atrás. Ay, Dios y mío. que todo el mundo diga lo que quiera decir, hermana, porque usted va a dar cuenta de ese ministerio a Dios. Señores, Dios es fuego consumidor. Dios es más temible que el diablo, pero nosotros, el diablo, quiere que le tengamos miedo a él. No, temor debemos tenerle a Dios. Temor a Dios de que un día, como dice su palabra, vamos a estar delante de su trono. Amén. Sea feliz, libértese. No deje, mire, que el diablo le ponga cola. Usted misma diga, miren, hermano, oren por mí, porque mire, en mi hogar no está bien, hermana. Al suyo y al mío es que el diablo más le va a tirar, a los hijos suyos y a los míos es que le va a tirar. Pero ayer quiere usted todo perfecto, hermana. Sí, habrá momentos en que todo va perfecto, pero la verdadera perfección se comienza a construir cuando nosotros reconocemos que hay algo que no está bien. Amén. Y si usted está enferma y no le ha hecho el Señor su sanidad, también vaya y chequeese al médico. Para que usted sea más directa y vaya a su médico. Yo duré 2 años orando sola cuando me declararon cáncer. Yo iba a todos los médicos, pero con ninguno me operé porque yo tenía una palabra. El Señor me había dicho, yo te voy a sanar porque tú eres un testimonio. Ahora, yo iba a todo para oír su punto de vista y el Señor me sanó en sueño de cáncer. Entonces yo no fui, pero si yo hubiera necesitado algún tipo de quimio y el Señor me dice, vaya, porque yo también di ciencia, Él obra con quien quiere, como quiere y de la manera que quiere. Amén. Wow, se lo dice una que la ha pasado toda. Y toda la vergüenza, miren, tuve tantos años detenida en la vergüenza y cuando estuve detenida en la vergüenza no pude dar el verdadero potencial que Dios tenía y sigue teniendo para mí, porque lo tuve que aprender en medio del dolor, en medio del lloro en la pandemia. Cuando pasé un proceso muy doloroso y me pasó algo parecido a Ezequiel, el Señor me dice, lee el libro de Ezequiel, ese eres tú. Dios pasó a Ezequiel por todos los procesos del mundo porque lo venía transicionando. Ezequiel era un sacerdote. Los sacerdotes no podían ir a los cementerios. ¿Y a dónde fue la parte final de Ezequiel? En un valle de huesos secos. Entonces, no es que usted tiene mala suerte. No es que todo el proceso es para usted. No es que a usted Dios no lo quiere ni el diablo lo quiere soltar. Es que el lugar a donde Dios te está llevando es un lugar demasiado grande. Amén. Por eso te tiene que pasar por muchos procesos. Quitarte gente, oye bien, gente. Dígalo, pastora. Yo no quería que la gente soltara a la gente, pero el Señor me dice que yo no te puedo hablar, ni tú puedes ser eficaz mientras estés oyendo gente. Sé que esto era un minuto, pero no, hay gente que necesita entender, hermano, esto no es con gente, es con el poder del Espíritu. Cuando comenzamos a decir, se acabó todo, la viuda ni sabía que Dios le iba a mandar el profeta. Y ella pensaba que era su último día. Pero sin embargo llegó el que todo lo ve, el que tiene más misericordia que el diablo, que Dios. Que tiene más misericordia que nosotros, que es Dios. Entonces usted y yo no podemos pensar ni que el ministerio es suyo, ni que las almas van a venir por mucho que usted se afane, ni que los hermanos se van a quedar con usted porque usted esté tapando toda la maña de los hijos suyos y de los hermanos en la fe. No, desayallínelo a todo, llámelo a reunión, si no cambien, entrégueselo como dijo Pablo en Hechos, no, mentira, no es Hechos, es Romanos 1 en adelante, donde dice, después de haber conocido a Dios,
pero no le creyeron a Dios. Dios lo entregó ¿a qué? A toda clase de perdición ahí. Entonces Amén. usted no es que va a cambiar a nadie, ni usted es el Espíritu Santo, pastora. No se dé mala vida. Dios la quiere bonita. Usted es un modelo para sus hijos que usted parió, para todas las hermanas que van a llegar ahí. Amén. Hay demasiado problema y que también usted le llegue de cricajada en el altar a Dios. No las hermanas van a decir, pero Dios mío, no. Usted tiene que estar linda porque usted y yo somos embajadoras de un reino. Entonces, ¿qué le vamos a ministrar a las hermanas que llegan de migajada? Sí. Esa es la palabra, ¿verdad? Que llegan rotas, sí, y la ven a usted más rota, dicen, pero yo entonces no sé. ¿Y a dónde es? ¿Y a dónde es? No, hermana, modélele al Dios que a usted la cambió, y así sea como la tsunamita que dijo, tengo el hijo muerto, bien, pero como yo no lo pedí, mi amor, ese mismo Dios que me lo dio, me lo va a levantar. Así que yo ni siquiera un pelo de mi cabeza, ni con mi marido voy a hablar. Yo voy a hablar con el que me lo dio. Con Dios. Con Dios. Y fue donde el profeta le dijo, mira, yo no te lo pedí, tú lo trajiste, devuélvele la vida. Wow. ¿Quién le reveló eso a ella? Que tenía el carácter de Cristo. Amén. Que era una mujer que sabía a qué Dios le servía. Porque no era una emocional, que por todo estaba llorando. Y de que te dijeron 3 palabras. Y en esa palabra vino el profeta y te dijo, me dijo Dios, que me dé tu lavadora. Ay, ¿con qué? Te queda lavando a mano. No, hermana, que a mí me pasó de todo eso. Yo di de todo. No, porque yo no te lo estoy hablando. Miren, en esto hay habladores y engañadores. Confírmelo con el Dios que usted ora. No deje que ninguna gente vaya y le diga a usted que Dios le dijo. Si Dios, usted como ministra de Dios, quiere que quítate tu reloj y dalo. Si Dios no te lo dijo, no lo hagas. No, si Dios no te lo dijo, no lo hagas. Que queremos vivir en emociones, no. Esto es para gente aterrizada. Este tiempo es para gente aterrizada. Amén. Y tener esa firmeza de lo que Dios te dijo. Cuando tú sabes. Y ya no hablo más porque me van a... Lo que Dios, no, tranquila, pastora. Lo que Dios nos dijo, tú lo vas a retener. Y esa palabra, tú agarrarte de la palabra que Dios te dijo, que ese sea tu sustento, tu sostén, que tú puedas decir, Dios me dijo esto y esta misma palabra me va a guardar en el proceso. Aleluya. Te pueden decir otra cosa y tú vas a seguir firme. Es que yo sé lo que Dios a mí me dijo. Amén. Pastora, gracias por abrir su corazón esta mañana, por compartir con esta audiencia sus testimonios, que yo sé que son más de ahí, pero de verdad que nos edifica. Y yo sé que cada una de las pastoras, de las líderes que van a ver este episodio, van a recibir fortaleza, porque aquí no se está inventando un testimonio. Hay una trayectoria de vida, una mujer que está liderando en la parte de Santo Domingo, que no es fácil de aquel lado. O sea, y ver cómo su iglesia, la gente que ella dirige, también tienen esa honra hacia ella. Quiere decir que algo de Dios verdadero hay en ella, ¿verdad? Entonces, pastora, gracias. La felicitamos por su nominación. Ay, sí, a los premios Galardón. Mi gente, esto fue Fe Sin Escenarios con nuestra querida pastora Xiomari Veloz. Les esperamos en una próxima entrega. Bendiciones.